Bienvenidos, el momento de ser escuchado ha llegado. Hoy podrás conocer a uno de los candidatos a la presidencia de Honduras en un formato diferente, a nuestro estilo. Llega una edición especial de La Hora del Té. Ha llegado la hora de escucharte. La hora de escucharte. Bueno, pues ahí estamos ya. Bienvenidos a una edición más de La Hora del Té. Hoy, la hora de escucharte. Hoy, Carlos Acosta, ¿cómo estás? Fernando, cuando es día martes en La Hora del Té y La Hora de escucharte, me vengo con mis mejores guajes. Bueno, y sobre todo ahorita, ¿va? ¿Qué? Pues Estamos recibiendo los días martes a los... no, pues por eso. Pues ya el miércoles me vengo normal, pues. ¿Trajiste el currículum? Ahí siempre lo ando, ¿eh? Sí, Bueno, siempre lo ando. y Mandé a mandamos- sacar como 300 copias. Vamos a hacer algo. Y a colores, ¿va? Ah, sí, y en con papel foto. satinado. Y no es con la foto de Facebook. Así es. Hoy, pues, como hemos hecho en los últimos dos martes, tenemos en cabina a... Ya tuvimos a dos candidatos a la presidencia. Manarrala y tuvimos a Mauricio Villeda. Así es. Y hoy nos acompaña Xiomara Castro. ¿Cómo está? Bienvenida. Bueno, muy buenas noches, Carlos, Fer. Es un placer poder compartir con ustedes una hora de té y también compartir con toda la audiencia de este prestigioso programa que es escuchado y visto. Ah, viera cómo andamos ahorita, man, quiera Dios. Este es el último año en Honduras. No, ya estuvo, ya en la otra ya. Bueno, pues como le hemos explicado a la gente, lo que vamos a buscar a través de estos programas es que la gente haga sus preguntas. Hay un hashtag que es LHT Pregunta. La gente pues a través de Twitter puede ahí escribir lo que le quieran preguntar a la candidata. Pregunten así, no vaya a preguntar así como qué equipo usa en FIFA, ni cosas así. O sea, pregunta... ¿Qué opina del llamado de aquel brother de Motagua a la selección? Sí, así. No, hombre, sea vivo, pregunten cosas de ver. O sea, que no siempre está la oportunidad de que sus preguntas puedan ser leídas al aire. Así no es. pregunte tonteras. Sí, y lo que queremos es que la gente conozca otro lado de los candidatos. Y vamos a empezar con algunas cosas un poquito más personales. Mucha gente se pregunta, a los candidatos a la presidencia los vemos dando sus discursos, en las concentraciones, en las caravanas, pero no tenemos la oportunidad de verlos en su casa y esto y lo otro. Entonces mucha gente se pregunta, ¿qué hace Xiomara Castro cuando no está en política? O sea, ¿qué hace en su tiempo libre, digamos? Bueno, en libre me toca estar permanentemente de cerca con el pueblo, compartiendo con el pueblo. Y en mi tiempo libre, pues me toca compartir especialmente con mis nietos. Tengo 3 nietos, 2 varones y una niña. Contarles que los 3 son artistas. Ah, sí. Claro. La nena canta y tiene una muy bonita voz. Mi otro nieto, Héctor Manuel, le gusta tocar la guitarra. Y al chiquito, a Juan Manuel, pues le gusta imitar artistas. Entonces, imagínense lo que significa para mí un tiempo O sea que es una libre gran bulla la que hay en la casa, de ¿no? compartir con ellos. Sí, las primeras 3 horas es bonito. Ya, Así como, ya les aplaudí 10 veces, cipote, a dormir. Lindo el cipote. Sí, pero vaya. ok. Ok, la otra pregunta, bueno, una cosa que no podemos dejar pasar, Carlos Acosta, es... ¿Cómo conoció a Mel? Sí, pues Mel Zelaya es su esposo. Sí. O sea, ¿cómo estaba de repente? Usted estaba en la U, Mel le pasó por el mall. ¿Cómo fue? ¿Cómo conoció usted a Mel Zelaya? Bueno, lo conocí hace muchos años. Ya días. Tengo 37 años de compartir mi vida con Mel. Lo conocí siendo muy joven. Mel acostumbraba a andar en una motocicleta, y siempre andaba con una guitarra. Como Antonio Banderas, pues, Sí, en el mariachi. en la movie. Ajá. No, en el mariachi, la movie. Ajá. Ok. Exactamente. ¿Qué moto tenía Mel? Pues era una Honda. En aquel Correcto. tiempo, no recuerdo. O sea, que era, en el gobierno de Mel siempre se le caracterizó mucho porque andaba la Harley. O sea, que no es de ahorita. O sea, él siempre le gustó Toda la vida. la vaina de andar Toda en la moto, vida. correcto. Toda Nunca la se vida. cayó en moto. No. Nunca, uy, Xiomara, me No, raspé. ¿qué No, va? no, ¿qué? No. Uy, mira. No, ok. mire. No puede ser, la moto. No solamente andaba en una moto con su guitarra, sino que siempre calzaba sus botas.
Ah, también, siempre las Sí, botas no es de ahorita. Era entonces. característico de él sus botas. Lo conocí muy joven y la verdad es que me llamó poderosamente la atención aquel muchacho en la moto con su guitarra, cantaba muy bien, muchas serenatas, me llevaba casi todos los días. ¿Y cómo le pidió Mel que se casaran? ¿Cómo me pidió Mel que nos casáramos? Bueno, fue en un cine, fue ahí donde él me pidió que nos casáramos. Yo andaba acompañada de mi abuela porque yo siempre andaba con una chaperona. Ah, tenía que ir la abuela. Ah, claro. Y cuando iban... Fijo se sentaba en medio. Sí, y cuando iban al cine, Mel... No. Ah, no, tampoco era para No, tanto. ella Ah. siempre estaba en la fila de enfrente. Ah, ok. O sea, Pero viendo no, para no. atrás, ¿no? Pues a lo mejor no viendo, pero supongo que sí ha de haber estado escuchando y ha de haber estado muy pendiente de lo que hablábamos y de lo que decíamos. Y cuando usted iba al cine con su abuela y cuando iba con Mel, ¿su abuela iba a su propio pisto o Mel? Ay, no, Oíme, qué no, pregunta más Uy, científica. qué buena Dios mío. pregunta. Ay, no, ahí viene la abuela, hay que Ay, no. pagarle a la abuela al cine. No, o iban los martes de repente, que 2 por 1 y le bajaba un poco la cuestión. Mira, yo no recuerdo si en realidad en aquel tiempo habían promociones. No, sí, no en el había cine. promociones Yo creo que no. Tal vez estaban dando Rambo 1. Rambo niño. Y Rambo niño. No recuerdo que hubieran promociones. Y el pago del cine, a lo mejor en algún tiempo la pagaba Mel y Sí. a lo mejor en algún otro momento lo pagaba ella. Y que le dijo un día, bueno, ya casémonos, pero estar mira, mal ya toda la sí. vida con la abuela, mejor me caso con ella. Ok. Ok, y entonces ahí le dijo. Ahí fue donde me propuso matrimonio. Y Bueno. mira, han pasado 37 años. ¿A qué edad tenía Mel? 24. Fernando, vos tenés 33 y esa vida de ¿Sabes qué pasa? Que inmadura. la la cosa tuya, es que yo llevo las cosas... 24 yo tenía llevo Mel. Con calma, con 33 menos 24. Ya vamos, fíjate. 9, sí, 9. Perdón, 9. Bueno, Fernando, 9 años atrasado. ¿no? Bueno, no, pero es que... No me vamos. vayan a preguntar qué edad tenía yo, No, no me porque preocupe. supongo No, que no, inmediatamente harían unas Sí, no, ya, sumas, así ya vas a sacar unas aquí. restas, Tenemos acá, tienen una y calculadora. entonces sacarían también mi edad. Ok, bueno, pues entonces hace ya 37 años. ¿No se acuerdan qué película estaban viendo tampoco? ¿No? Ahí tan detallista no No. creas que soy. La verdad es que no recuerdo la película. Ok. Imagínate, Porque en vos- un momento tan especial, ¿tú Sí. crees que Y yo puedo así como, te espérate, Mel, recordarme? Espérate, Mel, que ahorita... Y aquel arrodillado con el lío. Espérate, que va a ir Ben-Hur. Espérate. ¿Podré recordarme yo de la película que estaba viendo? Es que Fer, como Fer, vieja vida inmadura No, todavía. Si no. vos pedís en Momento el cine- emocionante. Si vos pedís eso en el cine fijo en una movie de Vin Diesel, vas a No, ir al pues cine. sí, pues la que le gusta a Boniface. Ok. Bueno, pues ahora, ¿cómo se llevan ustedes? ¿Cómo, o sea, en el matrimonio, Mel es regañón, Xiomara es la regañona, así como, vaya Mel, va a arreglar la cama, bajar los pies de ahí? O sea, ¿cómo es la relación de ustedes en el día a día? Hay una relación muy bonita. La verdad es que todos estos 37 años hemos encontrado que somos un complemento los dos. Que en el momento en que a mí me toca asumir responsabilidades, las compartimos. Correcto. Hay una relación muy estrecha, no solamente la relación como esposos, sino la relación que tenemos como familia. Somos una familia muy unida. ¿Cuántos son? Son- Y todos se llaman Manuel, ¿va? Sí, Porque es que fíjate, yo tengo... Manuel, y todos en coro. ¡Ah! No, pero hay un montón. Es que hay unas cuentas en Twitter. Y yo no, ¿cuántos son? Pues? Sí, hombre. Pero es como una rala, que tengo 500 una rala. Ajá. Pero no, pero son... Es que, a ver, está... Mira, está Zoe, que es mi hija mayor, Correcto. ¿verdad? Zoe. Héctor Manuel, Que está ahí afuera. que es el que está afuera. Correcto. Ujú. Está Xiomara Hortensia, que es la mayor parte del pueblo, pues la conoce como la Pichu. Ah, Pichu, correcto. La Pichu. Y está José Manuel, Que está acá. que es el menor. No hay mucha imaginación en los nombres. A todos les ponen Manuel. Zoe no se llama Zoe Manuel. Zoe ¿va? Manuel, sí. Ok, no. No, pero le dicen Manuel en la Ok. casa. Pero fíjate que te diré algo. Mis nietos, el de Héctor se llama Héctor Manuel. Ah. Y el de Zoe, el pequeño de Zoe,
se llama Juan Manuel. Oiga. O sea que el Manuel tradicionalmente se viene heredando en cada uno de los hijos. Y los sobrinos, hay un sobrino, hijo de un hermano de Mel, que se llama José Manuel Zelaya Rosales. Igual que él. Igualito que Mel. Oíme, con razón son tantos, tengo con 300 cuentas en Twitter, pero ya sé cómo es la cuestión, ya estoy claro. Todos están en la tecnología. Sí, qué bien, qué bien. Bueno, es que hay que estar en Twitter. Se ha dado. De hecho, la gente tiene que estar conectados con nosotros en Twitter ahora porque tiene que hacer su... Ya vamos a leer, está Daniel Viejo, que es nuestro asesor legal, que está... que vino también con la ropa planchada. Sí, correcto, le echó Niágara a la plancha y toda la... Todo, es más, la camisa tiene pinta de que es nueva. Sí, y trajo currículum también. También trajo currículum. También. Con que me desotrabe un par de... Correcto, ahí está. Bueno, entonces, a ver, ya la gente más o menos se puede imaginar cómo es un día normal. Ahora vamos a platicar, Carlos Acosta, de cosas que nos pasan a nosotros, que nosotros comentamos los jóvenes aquí y queremos saber si les pasan a los aspirantes, a los candidatos a la presidencia. Ahí vemos la gente nos está escribiendo. Recuerden el hashtag LHT Pregunta. Y le compró palomitas cuando le propuso. Bueno. ¿Qué dijimos de las preguntas? Sí, ok. Bueno, pues, las preguntas tontas nosotros. Una pregunta que le hemos hecho a los candidatos que han venido es si usted alguna vez ha sido víctima de la delincuencia. ¿La han asaltado alguna vez? ¿Le han robado algo? Porque eso es algo... Y le voy a contar una pequeña anécdota. Siempre la cuento, es buena historia, ¿eh? A mí me han asaltado 8 veces. Sí. 4 en la misma calle, pero es por tonto, porque siempre iba por la misma calle. Bueno, es que uno siempre tiene fe que las cosas van a cambiar. Correcto. 8 veces me han asaltado, es cierto, 4 en la misma calle, y es cierto, 2 de esas 8 veces no andaban nada, hasta pena me dio con el ladrón, pero me han asaltado 8 veces. Joven, digo. Entonces la gente se pregunta, ¿han asaltado a los candidatos a la presidencia? ¿Han sido víctimas de la delincuencia? ¿Le ha pasado alguna vez? En el semáforo de repente de Dios, ay, Mel, nos asaltaron. Sí. Bueno, el último asalto que me hicieron a mí fue hace 4 años, cuando ingresaron a mi casa y secuestraron a mi esposa. No solamente secuestraron a mi esposa, sino que también me robaron la paz y la tranquilidad de la familia. Sí, hay gente que le roban el teléfono, a ella le robaron el esposo. Sí, no, hombre, el teléfono, pero roban el esposo, pues correcto, sí. Ok, bueno, pues ahí está, que fue hace Cada 4 años. Correcto. Bueno, pues ¿a vos te han asaltado alguna vez? Sí. No, sí, y no fue con un cono de Baskin Robbins. Ah, es cierto, lo asaltaron en el parqueo del mall y le pusieron un cono. Sí, pero el cono estaba puntudo, según él, era el frío del acero. Sí, pero el cono estaba puntudo. Y después vino con la espalda llena de ice cream. Qué raro es asalto. Ay, qué mieloso. Una pregunta. ¿La familia Zelaya tiene dinero? O sea, ustedes pueden decir, no, yo soy millonario. Millonarios no. Millonarios no. Nosotros hemos construido un patrimonio de muchos años con Mel. Lo que tenemos, lo tenemos porque lo hemos conformado desde antes de haber entrado en política. Tenemos la misma casa hace 30 años. Tenemos los mismos bienes, bueno, a lo mejor no los mismos porque el estar en política hemos tenido que vender muchos de esas propiedades y de esos bienes, pero tenemos para poder vivir bien. Cómodamente, correcto, clase media. Bueno, a diferencia de Carlos Acosta, que en su casa no hay muebles. Bueno, si uno va de visita donde Carlos, hay que llevar una caja vacía de cerveza para tener donde sentarse. Mi casa es minimalista, o sea, es minimalista, o sea, no hay nada, pues minimalista. Además, así no me roban. Pues si entran, uy, no, se nos adelantaron. Ay, dejémosle algo. Sí. Bueno, pues ahora, una de las cosas que la gente comenta, que nos han comentado los jóvenes y que ahora estoy viendo en el DHT Pregunta, es, ¿usted ha escuchado la frase de si gana ella, va a mandar Mel? Mel ya fue presidente y la gente... No solamente la he escuchado, sino que también me la han preguntado. Y la verdad es que, en primer lugar, hay que entender que Honduras, pues, ha sido siempre, tenido una cultura machista, ¿no? Se ha desconocido durante mucho tiempo el rol y el papel preponderante que las mujeres siempre hemos jugado
en distintas áreas y en distintos sectores en que nosotros nos desenvolvemos. Yo siento que ha ido cambiando. Es primera vez que una mujer tiene todas las posibilidades de ser presidente en este país. Y cuando me han hecho la pregunta, que muchas veces la forma como la preguntan, sí uno siente en un cierto momento un malestar, porque siente esa discriminación y siente también que es una falta de respeto hacia una mujer preguntarle quién va a gobernar. Es obviar la capacidad que una mujer pueda tener para asumir responsabilidades. Yo puedo decir al pueblo hondureño con toda propiedad que tengo la capacidad para gobernar el país. Y no solamente tengo la capacidad, sé qué es lo que hay que hacer para salir de la crisis en que Honduras se encuentra en este momento. No me cabe la menor duda de que me va a tocar a mí asumir un gran reto. Me va a tocar resolver los problemas que dejan los hombres en estos últimos 4 años. Y me va a tocar también enfrentar esa crisis económica que estamos viviendo, pero especialmente la inseguridad que se está viviendo en Honduras en este momento. Yo no creo que exista alguien que sienta la confianza y la seguridad de poder salir a las calles sin temor. Hemos perdido aún la oportunidad de salir a los parques, de que nuestros hijos jueguen en las calles como lo hacíamos nosotros antes, o lo hacía hace algunos pocos años. Ya no hay posibilidades de que un joven pueda salir tranquilamente un viernes, un sábado, porque tanto el joven como las madres tenemos mucho temor y mucho miedo de lo que pueda salir. Entonces sí está claro que una vez, si usted llegase a ser presidente, está claro que Mel, o sea, que la que va a mandar es usted, porque mucha gente dice lo que comentaba Fernando, ¿no? O sea, no, va a mandar mal. Usted deja claro que eso no va a suceder. Definitivamente, mire, solo hay una silla presidencial. No, pero apretado, no apretado. Okay. Y aparte de eso, solo es una firma. Correcto. No son 2. Así es que me va a tocar a mí gobernar. Seré yo la que asumiré la responsabilidad de la conducción del país. Está leyendo porque la gente está empezando a mandar el hashtag es LHT pregunta, o también lo puede hacer a fervarela.hn, sea_costa. Ya las preguntas están empezando a llegar, ya estamos armando un poquito para montones de preguntas. La gente me está preguntando, antes de este periodo, usted era primera dama. Sí. Antes de ser primera dama, ¿a qué se dedicaba Xiomara Castro? Bueno, nosotros tenemos actividades propias, especialmente la agricultura, la ganadería. Nos dedicamos durante mucho tiempo a la extracción de madera, también una mueblería, la fabricación de muebles, muchas actividades que nosotros nos hemos dedicado y que ese ha sido el patrimonio que hemos construido. O sea, esos han sido los empleos que ustedes han tenido antes, pues, sí. Las mismas... los mismos negocios familiares. Sí. Negocios propios, correcto. Los mismos negocios familiares. Ahora, otra cosa que la gente pregunta acá, y quiero saludar a Juan Medina López, a Efraín Benítez, a Luqui Medina, Támara Velázquez, Julio Delgado, Germán Zavala, Andrés García, es cuando hablan del nivel académico de una persona, porque hay gente que dice, lo que pasa es que cómo voy a votar por alguien que fue una ama de casa, o cómo voy a votar. ¿Qué le dice usted a esta gente que pone eso en cuestión? Bueno, los requisitos para ser presidente del país son 2. Ser hondureño y ser mayor de 33 años. Pero también hay que recordar que, por ejemplo, un prócer como Francisco Morazán fue presidente de Honduras y también asumió un cargo a nivel de Centroamérica
de la Federación Centroamericana, él presidió y apenas había cursado tercer grado. Para ser presidente no es el título lo que importa. Para ser presidente lo que se necesita es tener un compromiso, un conocimiento de la realidad del pueblo, pero lo más importante es tener un compromiso con el pueblo. Morazán llegó hasta tercer grado. No sé, no está. Oye, o sea que básicamente usted cumple con los requisitos que son mayor de 33 años y ser hondureño por nacimiento. Y definitivamente el compromiso más importante que se debe de tener no es el título, sino el conocer la realidad del país, el tener clara la respuesta que se debe de dar y las acciones que se deben de dar para resolver la problemática que tiene Honduras y tener un compromiso con el pueblo hondureño. Yo quisiera decirte, Fer, yo tengo un compromiso que lo adquirí, en primer lugar, el tener el acercamiento con el pueblo hondureño cuando fui primera dama. A mí me tocó recorrer el país. Por primera vez, una primera dama en Honduras fue parte del gabinete social del gobierno. Nunca una primera dama es parte. Sus acciones siempre han sido muy separadas a la acción del gobierno. Nosotros asumimos un compromiso y coordinamos el programa más sensible del gobierno del presidente Zelaya, que fue el programa de la Red Solidaria para reducir la extrema pobreza en Honduras. En el gobierno, en apenas los 3 años y medio del gobierno del presidente Zelaya, se logró reducir la pobreza extrema como nunca en la historia de Honduras. Conocí la realidad del pueblo. Recorrí 1.548 aldeas donde viven las familias más pobres. ¿Cuántas has recorrido vos, Carlos Acosta, rápidamente? Así, ¿Aldeas ahorita? Sí, aldeas. Varios. Sí. Varios. Sí. De aquí a Tela, ¿cuánto? No, de aquí a Tela. De aquí a Seiba en Semana Santa. Ah, correcto. Bueno, ahora, y aparte de eso, me tocó también salir a las calles después del golpe de Estado, enfrentar las armas y estar al lado permanentemente del pueblo, luchando por la defensa de los derechos humanos, luchando por el retorno al orden constitucional y el retorno a la democracia. Eso para mí me ha llenado de un compromiso muy grande. Experiencias, Carlos y Fer, muchísimas. Experiencias que han tocado mi corazón y que he significado ese compromiso del que yo estoy hablando. Yo no sé si puedo compartir con ustedes una anécdota. A ver. Hace poco me tocó estar en San Manuel. Otro Cortés. Manuel. Otro Manuel. Okay. Sí, otro Manuel. Manuel, yeah. Ah. Y ahí, en una actividad política, se acercó una señora de 96 años, doña Toña. Llegó al estrado, me tomó las manos y me dijo: Xiomara, yo he sido una mujer luchadora. Luché en el 54, cuando la huelga que hubo ganadera. Estuve ahí presente. Fui de las mujeres que caminó de La Lima hasta Tegucigalpa para lograr la aprobación del Código de Trabajo. Y me dijo una expresión, me dijo: yo le gané el valor a muchos hombres. Y hoy que estoy aquí frente a usted, siento que ya puedo descansar porque hay una mujer que está levantando la bandera de lucha. Y tuvo un gesto que para mí fue muy significativo. Ella acerca su cabeza a mi frente y en ese momento el sentimiento que yo tuve era como
como el traspaso generacional de su lucha hacia mi persona. Y ella comenzó a orar por mí. Y fue un momento muy significativo para mi vida. Y fue también uno de esos momentos donde reafirma el compromiso que tengo con el pueblo. Esa expresión de esa mujer, de una señora de 96 años, de doña Toña, para mí fue muy importante, al igual que otras expresiones que he recibido de hombres, de campesinos de edad, que se acercan, me toman la mano y me dicen: confío en usted. Son expresiones que te llenan de un compromiso muy grande. ¿Y a vos qué te han dicho? Me han dicho que no, a mí tampoco así, pues, pero o sea, tampoco con tanta fe, pues, pero... Ahora, se ha fundado el Partido Libertad y Refundación, que ahora va a participar en su primera elección general, y hay mucha gente que dice: ¿cómo sé yo que ahí no hay corruptos, que en Libre no hay pícaros? O sea, ¿cómo sabe el elector? Ok, este partido es diferente, o sea, porque... Todos los partidos dicen que en su Sí. corriente no hay corruptos. Entonces, y es una organización bien compleja, pues, o sea, tienen organizados departamentos y esto y lo otro, hay diputados, hay candidatos a alcalde, hay dirigencia, hay activistas, o sea, hay un montón de cosas. ¿Cómo la gente, o sea, por qué la gente que nos está viendo y nos está escuchando, o sea, cuál es la razón? ¿Qué deben de saber? ¿Qué les va a decir usted a ellos para que ellos sepan de que en Libre no hay pícaros, no hay corruptos? Y si acaso los hay, ¿qué pasa con ellos? Bueno, el Libre surge después del golpe de Estado. Un partido que se conforma apenas hace año y medio. Y en Libre lo conforman todos los sectores de la sociedad. Si tú haces un corte transversal, te vas a dar cuenta que en Libre están los sectores sociales que por primera vez participan en un partido. Vas a encontrar también artistas, historiadores, escritores, que han hecho un compromiso y que han firmado un compromiso. Casi el 90% de estos artistas, no solamente de apoyar mi candidatura, sino que también de estar apoyando a este nuevo partido. Encontrás también miembros de otros partidos. Eso le iba a decir, porque ¿Sí? Mucha gente también habla, pero en Libre hay gente del Partido Liberal, y el Partido Liberal... Hay de todo. ¿Quiénes son los una pregunta que la gente se hace: ¿quiénes del Partido Liberal pertenecen a Libre ahora? Bueno, yo pertenecía al Partido Liberal, pero por ejemplo, Juliet Handel pertenecía, pertenecía al Partido Nacional. El doctor Sosa Cuello pertenecía al Pino, él fue candidato presidencial del Pino. Sí, Silvia Ayala fue parte del partido Unión Democrática. En Libre conforman todas aquellas personas que han entendido que hay una necesidad de hacer cambios en nuestro país y reformas trascendentales en Honduras. Los que conformamos en Libre, aunque hayamos pertenecido a otros partidos, hoy estamos con una plena conciencia de que hay que hacer las cosas diferentes. Y por eso es que Libre ha ido creciendo en el transcurso de este año y medio que tiene conformado. Entonces, la sociedad está representada dentro de la misma estructura que conforma el Libre. Pero usted sí le garantiza a usted a la gente de que en Libre, o sea, a pesar de que vienen de otros partidos, que eran, o sea, una parte del partido provienen de otros, Nacional, Pino, Liberal, sí le garantiza a la gente que en Libre no hay personas oportunistas. O sea, que si bueno, no la hice en esta, me voy a ir a Libre para hacerla. No hay personas oportunistas y no hay personas corruptas. Es que en Libre no cabe el oportunismo. ¿Sabe por qué? Porque aquí en Libre lo que hay es un compromiso. Los que somos parte de Libre hemos visto el sacrificio
que el pueblo ha hecho. Es el único partido donde la militancia sostiene no solamente el activismo en el sentido de que cada militante compra su bandera. Cada militante compra, que le cuesta 10 lempiras. Cada militante compra su camiseta. ¿Cuánto cuesta la camiseta? Que también anda en 10 lempiras. Está bien la camiseta. Cada militante... La mudada es correcta. Pero si tú te fijas y puedes observar los videos de las reuniones y de las concentraciones que tiene Libre, te vas a dar cuenta que hay mucha gente de escasos recursos que hacen un gran esfuerzo para poder comprarse un distintivo. En nuestro recorrido hemos visto en casas muy humildes que elaboran sus propias banderas. De una camiseta roja, cortan un cuadrado y con un lápiz o con un marcador escriben Libre y se la pegan a una rama. Cuando te digo que el pueblo ha hecho un gran sacrificio, cada movilización que se hace en Libre son con sus propios recursos. La gente paga su pasaje y compra su bolsita de agua. Y eso hace la diferencia en Libre. ¿Qué tan diferente es eso, ahora que me comenta eso, en relación a la campaña que tuvieron en el Partido Liberal? Porque se llegó al poder ya una vez en el Partido Liberal. Bueno, imagínense la estructura de todo un partido de más de 100 años. Todo se le da al activista, todo se le proporciona. Se le proporciona igual en los dos partidos, en el bipartidismo, se le proporciona la bandera, se le regalan las camisetas, toda la publicidad, los stickers, los afiches, todo eso se le proporciona. En Libre no es así. En Libre se ha generado la creatividad de cada uno de los activistas, de los candidatos, de las candidatas, para poder hacer sus propias campañas, con sus propios recursos. Yo les voy a poner un ejemplo. Para las visitas que nosotros hacemos en las comunidades, las visitas que nosotros hacemos en los departamentos, no son programadas por nosotros. O sea, usualmente un candidato llama a su coordinador departamento y le dice, mira, quiero que me prepares una reunión para poder llegar yo al municipio, por ejemplo, de Ciguatepeque. Y entonces inmediatamente el candidato saca la plata y le envía al coordinador para que instale, ¿verdad? Que contrate buses, tenga alimento, tenga agua para la gente que va a llegar. Correcto. A la actividad. En cambio nosotros no. Ustedes, cada quien paga sus... Nosotros, cuando nosotros estamos llegando a las actividades, en cada uno de los municipios y en las ciudades que hemos llegado, ha sido porque ha habido una programación de 2 meses de antelación, que el coordinador, que el candidato alcalde o la candidata alcalde o los diputados están pidiendo esa fecha con 2 meses de anticipación y hacen actividades con venta de rifas, cenas todo y para diferentes para poder entonces realizar entonces la actividad, pero en su mayoría, en los lugares donde hemos estado, públicamente se les pregunta a las personas que están ahí con qué recursos fueron, quién les proporcionó los fondos, y en su mayoría todos pues establecen y dicen claramente con mucho orgullo, porque la verdad es que por eso es que el pueblo siente que este partido es de ellos. Correcto. Porque a ellos les ha costado ese sacrificio que el pueblo ha hecho, ese sacrificio que nos ha tocado a nosotros vivirlo y verlo, es lo que hace que aquí, en Libre, no quepa el oportunismo. Aquí lo que cabe es el compromiso de devolverle al pueblo ese sacrificio que ellos han hecho. Hablando de todos estos seguidores, hay mucha gente que también cuestiona a la gente de Libre y lo señala por algunas cosas. Hay gente que dice, ahí vienen los que rayan paredes, ahí vienen los que se toman las calles. ¿Qué le dice usted a la gente o qué piensa usted de esos manifestantes que hacen ese tipo de cosas?
que agarran un aerosol y de repente pasan por algún lugar y escriben algo. Porque hay mucha gente que critica eso. Sí, claro. Y aquí hay un montón de gente que me está escribiendo que le pregunte eso, que qué piensa de los rayaparedes, me ponen aquí. ¿Están de acuerdo ustedes con que se rayen las paredes o si hay una cuestión como...? Bueno, yo creo que hay que remontarse un poco a por qué surge esa forma de expresión, porque esa es una forma de expresión. Porque recuerden que después del golpe de Estado, aquí era prohibido expresarse. Se cerraron medios de comunicación. Se secuestraron también todo el equipo de los medios. No había ninguna forma donde uno pudiera, o la militancia de Libre podía decir el sentir y el pensar de esa militancia. Y definitivamente lo que habían eran las paredes para expresarse. Y ahí era donde parte de la juventud, porque si tú te fijas, son jóvenes los que manifestaban y se expresaban a través de las paredes. Pero la pregunta que yo me hago, el delito que se ha cometido es rayar paredes y a lo mejor las manos las tengamos manchadas de tinta. Pero ¿qué se dice de aquellos que utilizaron las armas y que sus manos más bien las tienen manchadas de sangre? De vidas de personas que fueron asesinadas y que hay familias que perdieron a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposas o a sus esposos. O sea, definitivamente hemos ido avanzando, hemos ido a través de este nuevo partido, nos hemos sometido a las reglas. ¿Saben por qué? Porque nosotros creemos que solo hay una forma para alcanzar el poder y que es el camino democrático a través de las urnas, devolviéndole al pueblo el derecho que ejerza y que sea el pueblo el que escoja a través de esas urnas quienes lo van a gobernar. Nosotros estamos sometidos a esto y entonces ahora estamos luchando por alcanzar el poder para transformar el país. Pero la pregunta es, si están de acuerdo, o sea, están de acuerdo que se exprese la gente. Ahora, ¿qué pasa con aquel que de repente tiene su casa, un muro y le rayaron toda la pared, la volvió a pintar y le volvieron a rayar toda la pared? ¿Cuál es el mensaje? ¿Están de acuerdo al 100% con que a la larga se ensucie un poco? De por sí la ciudad capital no es la más bonita. Sí, claro. Sí, es la más bonita, pues encima estamos... Pero ¿cuál es hay un mensaje de repente? Se le puede decir, no. Vuelvo a repetirte. O sea, independientemente de si uno está de acuerdo o no, es una expresión. Correcto. Donde el pueblo y especialmente la juventud encontró en su momento para manifestar el sentimiento que había en ese momento porque no habían espacios para poderlo hacer de otra forma. Estamos leyendo las preguntas, pedimos disculpas porque están cayendo una cantidad excesiva de mensajes, entonces estamos tratando de armar las preguntas. Una de las preguntas, creo, Fer, que más nos está haciendo la gente es ¿cuál es la interferencia, influencia del gobierno de Chávez? Bueno, aunque del chavismo. O del chavismo, pues Chávez ya no está. ¿Cuál es la palabra? La influencia. Gracias, muy amable. Ya, a la orden. La influencia del gobierno de Chávez en Libre, del chavismo. Pero mucha gente tiene miedo de que nos va a pasar como Venezuela, el miedo de la gente es, no vamos a tener que comer, vamos a tener que hacer fila para... política, en la postura ideológica de Libre, o sea... Fíjese que aquí se trata de llevar una campaña y llevarla a través de una campaña ideológica. ¿Y usted cree que los problemas de Honduras se van a resolver ideológicamente? No. Pero no hay... Si tú me preguntas a mí, yo considero que es una cortina de humo, para
lo que no se ha hecho en los últimos años, o esconder los errores que se cometieron con el golpe de Estado. Simple y sencillamente, libre es la expresión del pueblo, es el sentimiento del pueblo hondureño. Y fíjese que yo en este momento les voy a decir algo. Igual que cuando a mí me preguntan si una mujer tiene capacidad para gobernar, esa misma pregunta me hago yo, y es que no se cree que el pueblo tenga capacidad de poder expresarse, y es que se cree que el pueblo es ignorante y que no tiene la capacidad de poder tener una concepción clara de qué es lo que quieren para el futuro de su país, y que se tenga que traer ideologías o modelos de otro lado. Miren, si nosotros estamos viviendo algo real, nosotros tenemos un modelo instalado en nuestro país que no ha dado los resultados. Un modelo que no es un modelo que surge de la realidad del país. ¿Estamos hablando del modelo? Del modelo nuestro. neoliberal, lo que Neoliberal, tenemos ahorita. correcto. Ajá, es un modelo que ¿qué resultado ha tenido en los últimos años que se ha implementado desde el 90 para acá? ¿Hemos logrado tener equidad? ¿Tenemos justicia? ¿Se ha logrado reducir la pobreza en Honduras? ¿Se ha logrado darle oportunidades a la juventud para que tengan posibilidades de poder desarrollarse? Pero ya hablando de esto, o sea, ese es el modelo que tenemos, pero el modelo que se propone, ¿se va a parecer, o sea, a qué se va a parecer más de América Latina? El modelo que va a implementar Libre al momento de estar en el poder. Se va a parecer al modelo de Venezuela, se va a parecer al socialismo de Brasil, se va a parecer, porque la gente, o sea, la gente misma lo dice, o sea, incluso en marchas de Libre se ven una que otra bandera de Venezuela, hay mucha simpatía de personas que siguen a Libre, que simpatía con el chavismo. ¿A qué nos vamos a parecer? Será el modelo catracho, el modelo que surja a la medida de lo que el pueblo hondureño necesita y espera. Y no es que nosotros tenemos la receta, es que es el mismo pueblo el que va a definir cuál es el modelo que quiere. Porque nosotros estamos hablando, en primer lugar, que es necesario que nosotros nos reconciliemos. Nuestro país sigue dividido. Correcto. Y a veces las campañas que surgen lo que crean es más apología del odio y no de la reconciliación. Hablando de esto, ¿qué opina de la campaña? Hay una campaña del Partido Nacional bien fuerte en contra del Libre. ¿Qué opina usted hablando de la que no hay reconciliación, de que... ¿Qué quiero decirte yo con esto? Que estamos cansados de vivir en confrontación. Mire dónde estamos. Mire la crisis que estamos viviendo en Honduras. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Para poder resolver los problemas de Honduras, en primer lugar tenemos que buscar la reconciliación entre todos los sectores. No tenemos otra salida. Una casa dividida no prospera. Es necesario que todos los sectores, sin exclusión, nos pongamos de acuerdo y hagamos un pacto social entre todos, donde esté presente la juventud, donde esté presente el maestro, donde esté presente el empresario, donde esté el ama de casa, donde estén los médicos, las enfermeras, todos los sectores, los grupos indígenas, todos los sectores que conforman la sociedad hondureña, y ponernos de acuerdo. ¿Y por qué les digo yo esto? Porque hemos tocado fondo. Porque somos el país más violento del mundo y no estamos en guerra. 23,000 personas han sido asesinadas en los últimos 4 años. Y a veces, cuando nosotros escuchamos un número, nos imaginamos el número, pero son rostros, son hombres, son mujeres y son especialmente jóvenes los que han sido asesinados. Hay familias que tienen
que han perdido sus hijos, han perdido sus familiares. Y si eso no es un llamado de atención para todos, de buscar la respuesta necesaria para poder iniciar un proceso de ir terminando con estos niveles de inseguridad en el país. Y si nos vamos más allá, tú sabes que en el gobierno del presidente Zelaya estábamos nosotros con la deuda pública, significaba el 17% del Producto Interno Bruto. ¿Y cuánto significa ahora? Significa el 50% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de que tenemos una crisis económica en Honduras. Usted responsabiliza de, cuando usted dice cuando está en el gobierno de Zelaya está 17%. Ahora, usted responsabiliza ese incremento en un 30 y tantos % al gobierno de Micheletti, al gobierno de Pepe Lobo. ¿Quién cree usted realmente que es el culpable? Yo estoy dando una cifra actual que no la estoy diciendo yo, sino que la dice el Fondo Monetario, la dice la CEPAL, lo dice el Banco Mundial y lo dice el BID. Pero este dato que le estoy dando también lo dice el Banco Central, un dato actual. El 50% del Producto Interno Bruto significa la deuda pública que nosotros tenemos en este momento. Entonces tenemos una crisis económica, tenemos una crisis social. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes han visto. Precisamente hoy en uno de los canales estaban mostrando una señora que llevó a su madre el día de ayer al hospital y porque no podían atenderla la sacaron. Ella seguía mal, la llevó hoy y ella murió. ¿Por qué? Porque no hay atención. Los hospitales no tienen medicinas. Los médicos están permanentemente en huelga porque no se les ha pagado su salario. Las enfermeras en huelga porque se les debe su salario. Los policías, ¿cuántas veces han hecho paros porque no les han pagado su salario? Ahora, una cosa. Y si agregamos, un momentito, si agregamos a eso, que estamos hablando de una crisis social, el problema que tenemos en educación, una confrontación permanente entre el gobierno y el magisterio. ¿Qué tenemos que hacer? Pero hablemos con responsabilidad, no hablemos con el deseo de ganar votos, hablemos con la responsabilidad que se requiere. Que si estamos en la crisis que tiene nuestro país, tenemos solamente una opción: resolver los problemas que tenemos. Y solo lo podemos hacer donde estemos todos los sectores sentados y buscar soluciones para ese problema a través de un pacto social. Y ahí ese pacto social, o sea, lo que propone Libre es una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, y rápidamente, porque ya tenemos que despedir la hora en televisión, si nos puede contar rápidamente, porque yo he platicado con jóvenes y los jóvenes, o sea, hay gente que me dice qué exactamente es una constituyente, cómo se convoca, quiénes integran, qué pasa en el país durante se está escribiendo una nueva constitución. No van a haber leyes en ese momento, vamos a estar en stand-by. O sea, ¿quiénes le escriben? ¿Quién propone? ¿Qué es una constituyente? Sí, la gente dice en las calles, quiero una constituyente, pero la mayor parte hay gente que no nosotros sabe le que hemos preguntado a los jóvenes. Y los jóvenes, cuando le preguntamos así, que nos den detalladamente cómo se instala una asamblea. No sé qué es, pero yo la quiero. ¿Qué es una constituyente? Y si nos contesta rapidito, porque ya tenemos que despedir en televisión. Vamos a pasar a la gente que esté pendiente y en el corte vamos a estar armando las preguntas, porque hay un montón de preguntas que la estamos armando. Sí. Bueno, en las crisis políticas que hemos tenido en el país, siempre la solución ha sido el pacto social a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Correcto. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Estamos proponiendo que en el momento en que asumamos la presidencia de la República, vamos a convocar a una constituyente. ¿Cómo se hace la constituyente? Bueno, se convoca a los sectores o sea, que usted dice van... el magisterio, salud, los Pero indígenas. no solamente es así, se va a un proceso electoral. Ok. Y es el pueblo el que decide quiénes van a ser parte de la constituyente, por voto. Y se escoge a través
de una votación directa del pueblo, quienes van a representar al pueblo en esa constituyente. Y esa gente va a escribir la nueva constitución. Ahí es donde se va a elaborar una nueva constitución. ¿Y en qué momento ocurre eso? O sea, empezando el gobierno, en caso de que usted ganara, o sea, sería el primer paso. Sería el primer paso, pero recuerde que hay que administrar la crisis. O sea, no se para nada. El Congreso sigue trabajando. O sea, va en paralela. Claro. El Congreso sigue igual y el gobierno asume la responsabilidad de administrar los problemas, o sea, que es un proceso inmediatos. Que puede durar mucho tiempo el proceso. Nosotros podemos hablar... Es que estos sectores se pongan de acuerdo. Pues. Sí, o sea, el tiempo que defina, que se reglamente cómo va a ser la constituyente, qué va a ser la metodología que se va a llevar a cabo, en qué momento deben de tener, cuánto tiempo se deben de tardar la constituyente para elaborar la constitución. Eso va a depender mucho del reglamento que se elabore. Pero sí es garantizado, viene el gobierno de Xiomara Castro y viene la constituyente. O sea, no puede pasar de que, ay, no nos pusimos de acuerdo, sigamos con la misma. misma. Es algo que de repente usted el primer día atiende salud, educación y todo, pero hay un equipo que va a estar trabajando desde el primer día en la implementación de una constituyente. ¿Y cuál es la constitución que tenemos? No. Sí, o sea, correcto. Es que primero debemos de saber para qué sirve nuestra constitución. Correcto. El expresidente Oscar Arias definió que la constitución de Honduras era un adefesio jurídico. Y esto que él no conoce, todas las reformas y las leyes que se han aprobado en estos últimos años, me imagino, no me imagino qué expresión es la que él puede utilizar para definir en este momento la Constitución de Honduras. Nadie respeta la Constitución. Ahora, esta nueva Constitución, ¿qué nos garantiza de que esta nueva Constitución siga a ser respetada? Porque depende mucho también de la persona que aplica. Precisamente, porque ahí se tiene que definir los mecanismos que se deben de utilizar para hacer que esa Constitución se respete. Si yo me pongo de acuerdo contigo en un acuerdo de trabajo, en un acuerdo de negocio, tú y yo pactamos. Y ahí ponemos las reglas claritas. ¿Y qué es lo que pasaría si tú o yo violentamos ese acuerdo que firmamos? Tiene que quedar muy claro y establecido dentro de esa nueva Constitución cuál va a ser el mecanismo que se va a utilizar. Pero en realidad no deberíamos de hablar tanto la conformación, qué es lo que queremos y qué es lo que esperamos de una constituyente. Nosotros tenemos bien claro, nosotros lo primero que proponemos es que en esa constituyente se defina el Estado que queremos los hondureños. O sea que no sabríamos entonces en qué momento de su gobierno tendríamos una constitución nueva. O sea, no se puede calendarizar eso. Eso en el reglamento debe de establecerse, porque en el reglamento puede decirse... Pues tampoco vamos a estar ahí, que nos crezca la barba y... No, en un no, claro, estamos claros. Sí. O sea, en el reglamento debe de establecerse 6 meses o 1 año para elaborar una nueva constitución. Rápidamente, ¿qué le dice a la gente que piensa que esto se está haciendo solamente para proponer la reelección, que fue lo que se manejó hace 4 años? Y tenemos 3 minutos. Bueno, en primer lugar, hace 4 años se tocó el tema de la reelección y eso fue una campaña que se impulsó y que fue una campaña para llegar hasta el golpe de Estado. Nunca el propósito de Mel fue quedarse en el poder. Y está muy claro, simple y sencillamente se necesita ver si hablas de una cuarta urna, una encuesta. ¿Cuál es el problema que hagamos una encuesta al pueblo hondureño? ¿Hay algún delito en hacer una encuesta? Una encuesta donde se iba a instalar una cuarta urna quiere decir que habían 3. ¿Y cuáles eran las otras 3? Era la de la presidencia, la de las alcaldías y de las diputaciones. Entonces iban a haber 4 urnas. Quiere decir que de ese proceso iba a salir el presidente electo de la nación. Y ahí, en esa consulta, en esa cuarta urna, se iba a definir si el pueblo quería una constituyente o no. O sea, se adelantaron a los juicios. Había que esperar a ver cuál fue la decisión que el pueblo tenía. Y definitivamente quiere decir que en el gobierno siguiente, que ya podía haber sido del señor Porfirio Lobo o del candidato que tenía el Partido Liberal, podía haber sido el que le hubiera tocado impulsar esa constituyente. Entonces,
para que ustedes vean que fue una campaña que se montó. Ahora, y la otra cosa que quiero decirle es que nosotros no estamos hablando de reelección. usted garantiza que de llegar usted al poder, usted no se reelegiría. Definitivamente yo no me reelegiría. Eso hay que estar totalmente claro. 4 años. Pero sí les quiero decir que en la constituyente lo que nosotros queremos es que se reformen las escogencias, especialmente en el sistema judicial, de los magistrados, del fiscal, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Cuentas. Para nosotros eso es fundamental, porque en un país donde no existe una verdadera justicia, una justicia imparcial, una justicia transparente, definitivamente nosotros lo que tenemos es impunidad e ingobernabilidad en nuestro país. Entonces, para nosotros es fundamental la justicia y cómo debe de escogerse la justicia. Ok, rápidamente quiero... Saludar a la gente, hay gente ¿Hay afuera. cámara en controles? ¿Tenemos cámara en controles o no? Hay gente que está afuera, aquí en la placita de... Placita a la hora del té, que la nombramos así a la placita. Saludos, controles. A la gente en controles y a la gente que está allá afuera, que también está escuchando el programa, que Saludos son a ellos partidarios de Libre. Así es. Ya nos vamos a pasar a radio en este Ya nos momento. vamos a pasar a radio. Yo rápidamente quiero saludar a Óscar Martínez, a Daniela Rivera, a Giuseppe Salgado, José Herrera, Jorge García, Julio Orellana, futbolero AG20, Eduardo Mansor, Sami Bendec, Luis Guevara, César Abdul. Omar, Julio Andrés García, ahí se va un actor, ¿va? Elena Bográn, Fernando Mondragón, Frank Salgado, un montón de gente que nos está escribiendo y que está haciendo sus respectivas preguntas. Hay algunas preguntas que se repiten, ¿no? Correcto, y viene ahorita la hora de radio, así que seguimos, porque la gente dice que, ay, las otras preguntas, ya vienen. Vamos Tranquilo, que ahorita en el corte analizamos todas las preguntas que vienen, ya las estamos armando y tenemos gente que nos está mandando los preguntas. Y también es importante, ¿qué pasó? En radio. También, gracias. Sí, también. Y también, Carlos Acosta, te comento que en los programas anteriores que tuvimos a los otros candidatos a la presidencia, la hora del té se convirtió en el primer trending topic. Estábamos en primer lugar y ahorita estamos en primer lugar también. El hashtag LHT Pregunta está en primer lugar en este momento ya en el país. Así que hay un montón de gente, un montón de jóvenes que representan o van a representar esa diferencia en el proceso electoral. Así que nos vamos a pasar a radio en un momentito. Solamente una pregunta rápida. La pregunta que siempre le hacemos: ¿por quién votaría? ¿Por quién votaría usted de repente? O sea, tiene que votar, pero no puede votar por usted misma. ¿Por quién votaría? Bueno, mi decisión sería por un candidato que sea del Partido Libertad y Refundación. No puede votar No, por nadie libre. tú me dices que no sea yo. No, tiene que votar por Nacional Liberal. Es una regla ahí que se inventaron. Sí, ahí, no así, es a una última cosa hora, ahí que salió de la nada. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué ¿Por hago? quién tiene que votar? ¿Por quién votaría? Mira, vuelvo a repetirte, si en estas elecciones, aunque no fuera yo la candidata, siempre existiría el Partido Libertad y Refundación. No, pero en el caso de que usted... Bueno, o sea, por remontándonos... Por Villeda, Narrala... No puede votar Orle por los Solís, partidos o Vázquez, nulo Velázquez. o en blanco, pero tiene que votar. Pues. O sea, Por usted está Vázquez, ahí, ajá, ya me trajeron aquí, ahora voto. Tiene que votar Pero por uno de los fíjate que... bien, tú estás dejando a los otros partidos que son nuevos y estás quitando a Libre. No. Me estás mencionando a Salvador Narrala, me estás mencionando No puede, es que no- a es un- ¿cómo se llama? Si no existe, digamos que no existe, en un mundo que no existe libre. Tiene que votar por... Y Bueno, la- y me la- le terminó preguntando Catherine. Sí, Catherine. Sí, Y la Mira otra la pregunta, existencia, sí. ¿cuál considera usted que es La peor opción. la peor opción de los partidos que están ahorita? Bueno, Respondamos yo- esa primera. ¿Cuál es ok. la peor opción? La peor opción que puede existir es no participar, quedarse en sus casas sin expresar la voluntad. La peor opción es ser indiferente al proceso electoral que define claramente cuál es el futuro de nuestro país. Pero si tuviera que escoger uno de los candidatos, usted dice, ok, para mí el peor es Narrala, Villeda, Juan Orlando y Orle Solís. Tiene que escoger a uno. Bueno, ¿Cuál yo- escogería? yo- Están saliendo las letritas en este momento. Yo insisto, Sí. O sea que vamos siempre con la- por el candidato de Libre, Ok. diría yo. Bueno, pues ahorita nos despedimos de televisión, vamos a seguir en radio. Recuerden 101.7 en Tegucigalpa, 105.7 en San Pedro Sula. Controles, no sé si la gente en Controles está por ahí. Saludos a la gente. Hasta luego, Controles, allá está el gran Chunga, ¿ves? Ahí está el gran Chunga. Ah, mira, el Chunga, bien portado. Señores, ya regresamos, vamos con un corte en radio. No le cambien, esta es La Hora de Escucharte, programa especial de La Hora del Té. Y quedarnos con su lana en carrera de
Hemos llegado al final, el final de esta conversación por jóvenes y para jóvenes, conociendo las propuestas de los candidatos a la presidencia de Honduras. Esto fue La Hora de Escucharte. La Hora de Escucharte.